sea el Señor quien nos dirija en esta tarde, ¿sí? Padre, yo te doy gracias una vez más, Señor, porque nos da ese privilegio de poderte adorar, Señor. Nos hemos gozado, Señor, en la adoración, bendiciendo tu santo nombre, reconociendo la grandeza de tu nombre. Y ahora que venimos a escuchar tu palabra, oh Dios, te rogamos que disponga nuestro corazón y que puedas hablar, Señor, a nuestras vidas. Que sea tu palabra, Señor, como lo dice el profeta, Señor, como un martillo que quebranta la piedra, Señor, y como fuego que consume. Que esa palabra, Señor, pueda tocar nuestros corazones y podamos ser, Señor, instrumentos útiles de testimonio para otras personas de que creemos en un Dios verdadero que transforma las vidas, Señor. Que nuestras vidas sean cambiadas por el poder de tu palabra, es mi oración en esta tarde, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Ayúdame a llevar tu palabra de una manera sencilla, Señor, y que podamos aprender, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a empezar como hemos visto, terminamos Josué, avanzamos con el libro de Deuteronomio los miércoles, y ahora vamos a empezar con los profetas llamados comúnmente los profetas menores. Ahora, no son menores porque no son de gran importancia, son 12 profetas, sino es porque sus escritos son más pequeños. Es por eso que se le llama los profetas. En realidad se les conoce como los 12 profetas, ¿sí? Son diferentes, de los cuales 2 de ellos fueron de la nación de Israel. Recuerda que Israel se había dividido después de Salomón, de haberse apartado de Dios. Dios había dicho que dividiría el reino y se dividió en el reino del norte, que era Israel y 10 tribus, y el reino del sur con 2 tribus, que era Benjamín y Judá. Y quería empezar con uno de los primeros profetas. En realidad tuvo 2 solamente. De estos 12 hay 2 profetas de la tribu de Israel, o sea, del reino de Israel, del reino del norte, reino que fue llevado cautivo en manos de los asirios. Ellos fueron llevados cautivos por causa de su maldad, pero Dios les avisó de antemano, enviándole profetas que se arrepintieran de su mal camino. Sin embargo, ellos no oyeron, y la nación completa, esas 10 tribus, fueron llevadas en cautiverio. Ahora bien, el nombre de ustedes lo conocen, han oído muchas veces, hasta se cuenta de niño, es el profeta Jonás. Y usted dirá, ya he leído mucho sobre esto y quizás ya conoce la historia completa, pero creo que la palabra de Dios es buena, agradable, es perfecta su palabra, que convierte el alma. Y hoy vamos a aprender algo acerca de Jonás, ¿sí? Vamos a empezar leyendo, si usted tiene su Biblia, hermano, el libro de Jonás, los llamados profetas menores, como les dije. Algunos piensan que Jonás es una historia ficticia. ¿Por qué? La historia se trata de un profeta que no escuchó la voz de Dios y se fue escogiendo su camino, estragado por una ballena. Luego la ballena lo vomita en tierra, él predica a una nación que estaba totalmente corrompida, y esta nación se arrepiente y él está molesto con todo esto, porque esa nación no era la nación de Israel, era una nación gentil, que no era parte del pacto de Dios. Y básicamente esa es la historia de Jonás. Pero quiero que veamos detalladamente qué nos quiere enseñar la palabra, qué puede enseñarnos a nuestras vidas. Jonás era un hombre, profeta, del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Él sí conocía, tenía la palabra de Dios, como usted y como yo, hermanos, que conocemos la palabra de Dios. No todo el mundo conoce la palabra de Dios. A veces sale usted y conversa con personas y le dice, ¿usted ha oído a Jacob? ¿Quién es ese? ¿No has oído al profeta? No, nunca he leído. ¿Has leído la Biblia? No. Usted me dice, hermano, hay gente que no ha leído la Escritura.
Usted dirá, pero siglo XXI, no sé, mucha gente ni siquiera ha leído la Biblia. Yo me he topado con personas así. Y Jonás era una persona como usted y como yo que conocía la palabra del Señor, que tuvo ese privilegio de conocer su palabra. Y a él le llega como un profeta de Dios, Dios le da un encargo a él, como quizás usted y yo hemos recibido ese encargo, y es de anunciar a otras naciones su rebelión y que Dios traería juicio si ese pueblo no se arrepintiese. Muy parecido a lo que el Señor envió a sus discípulos en la gran comisión: ir por todo el mundo, dice, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un mandato para todos nosotros, conocedores de su palabra y de su voluntad. Y veamos lo que sucede en el primer capítulo. Si usted está conmigo, Jonás me dice así: vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Jonás significa paloma, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Ahora bien, el salmista en el Salmo 139 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, tú estás allí. Es decir, no podemos huir de la presencia del Señor, pero Jonás, Dios le dice: ve a Nínive, es aquella gran ciudad, es una ciudad grande, inmensa. Dice que había 120,000 niños aproximadamente. O sea, una ciudad quizás de 1 millón de personas. Pero una ciudad que estaba completamente pervertida, abundaba la maldad, quizás como muy parecido a nuestras ciudades. Una ciudad que estaba completamente, ya dice que la ira de Dios había llegado, o sea, su maldad, su pecado había llegado al clímax, pero Dios en su misericordia no quería destruirla, le envía un aviso de que se arrepientan de su mal camino, y llama a un hombre, Jonás, y le dice: ve y anuncia a esa gran ciudad. ¿Y qué hizo él? Todo lo contrario. Dice que él tenía que ir al norte, se fue hacia el este, hacia el oeste, hacia la costa. Llegó a la ciudad de Jope, la ciudad donde estaba el apóstol Pedro. Llegó a la ciudad de ahí, y como era zona costera, buscó un barco que iba rumbo para Tarsis, posiblemente España. Tenía dinero, pagó su pasaje, y todas las puertas se le fueron abriendo para huir de la presencia del Señor. Y hermano, analizando esto, yo veía cómo le sale todo bien a Jonás. Yo recibí la palabra, tengo el mensaje, pero tengo dinero, voy a agarrar un barco, pago mi pasaje, se me abren todas las puertas y todo me va bien, y puedo creer que estoy bajo la voluntad de Dios. Tengo dinero para pagar, consigo el barco adecuado, todo se me abre la puerta. No, esto debe ser de Dios. Dios me está prosperando en mi camino, pero él está apartado de la voluntad de Dios. Él no quiere compartir las buenas noticias de que es Dios, el Dios en el que él creía, era un Dios misericordioso, que no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta de su mal camino. Pero eso a él no le importó. Después de todo, no era parte de su pueblo. Y los ninivitas, los asirios, eran personas malvadas. Algo que caracterizaba a estos hombres era que a sus enemigos los enterraban vivos, los empalaban, es decir, le clavaban una estaca y lo atravesaban y le hacían salir la estaca por su boca. Eran sanguinarios y perversos. La gente les tenía terror. Ahora, a esa nación pecadora y todo, Dios le está diciendo: ve y anúnciales. Él lo que quería, no,
destruye a esa gente si son gente malvada. Pero Dios es misericordioso. Dios quería que se volvieran de su mal camino, pero a él no le importó. Tomó, tenía dinero, tomó su pasaje y se fue. Estaba haciendo lo que a él bien le parecía, no lo que Dios le había mandado a hacer. Y esto nos enseña a nosotros, ¿no? Puede que las cosas nos estén saliendo bien por el momento, apartados, huyendo de la presencia del Señor. Puede que se nos abran muchas puertas, pero Dios conoce todo, cada paso de nosotros, conoce todo de nosotros, y Él llega a su momento en el cual Él toma las cosas a su medida, y lo vamos a ver ahora, vamos a ver cuáles son las medidas que Dios tomó respecto a este hombre. Entonces, esté conmigo y dice, si usted lee conmigo el verso 5, dice que los marineros tuvieron temor, tuvieron miedo, dice. En el verso 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y entonces, ahorita empieza la adversidad de este hombre que estaba en esa nave. Dice que el Señor levantó una gran tormenta. Recuerden que Él es el que controla los tiempos, todo. El Señor es dueño de la naturaleza. Entonces, dice que el Señor levanta este viento en contra de ellos, y dice que la nave estaba a punto, dice, parece que se partiría, dice. Entonces los marineros se asustaron, tuvieron tanto temor y cada uno clamó a su Dios. O sea que ellos, gente pagana, no conocían al Dios verdadero, clamaban a sus dioses y empezaron a orar ellos, asustados, a sus dioses que no son dioses. Hermano, usted puede ver a veces en personas no creyentes más devoción que nosotros que creemos en el Dios verdadero. ¿Sí? Gente que va a sus iglesias y ora a un Dios que no es un Dios verdadero en momentos de angustia, pero vean aquí, ellos clamaban, estaban orando. Ahora veamos bien, dice que cada uno clamaba a su Dios, dice, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Es lo normal, cuando hay un naufragio, la nave hay que aligerarla, es mejor soltarla. Entonces empezaron a soltar sus cosas, lo que tenían. Entonces, dice que, pero Jonás, o sea, contrario, usted ve un pero, no es porque algo es todo lo contrario, pero Jonás, dice, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Todo esto estaba pasando, los otros están asustados y él estaba acostado durmiendo en el barco, en la parte interna del barco. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, hey, ¿qué tienes, dormilón? Dice, levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para ver por qué viene esto. Decidieron, ellos querían saber por qué está pasando esto, por qué se ha levantado esta tormenta. Y echaron suerte, era su forma de consultar a los dioses, su destino. Es decir, no sé qué instrumentos usaban, quizás unos palillos o tiraban algún tipo de, para que ellos pudieran ver, determinar de qué forma estaba sucediendo esto. Y dice que echaron suerte, ¿no? Hicieron algo para ver por qué causa estaba pasando esto. Y bueno, entonces le dijeron, ellos echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. O sea, la suerte cayó sobre él. De que él era por causa de Jonás es que estaban sufriendo esta adversidad. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, dice, ¿de dónde eres? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Dinos, ¿por qué está pasando esto? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, el Dios verdadero. Yo soy, dice, yo creo en él. Tengo temor de él, ese es mi Dios. Y aquellos hombres temieron, dicen sobremanera, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? O sea, es decir, ¿por qué te has alejado del mandamiento de tu Dios? Hermano, cuando nosotros nos alejamos del Señor, las mismas piedras, los incrédulos dicen, ¿por qué te has alejado de tu Dios? Dios hace hablar aún a las piedras, aquella gente que ni lo conoce a Dios.
Dice, ¿por qué has hecho esto? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué te has apartado de tu Dios? Lo que le está diciendo. Y mira todo lo que has traído por causa de haberte apartado de tu Dios. Hermano, y lo estudiamos nosotros semanas anteriores, ¿recuerdan? ¿Usted cree que lo que usted hace o lo que yo hago en mi vida solo me afecta a mí y a nadie le importa total en mi vida? No, nuestros hechos afectan a los demás. Aquí vemos cómo la vida de Jonás, su desobediencia, afectaba a otros. Le estaba afectando. Miren lo que dice que los hombres temieron, le dice, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado, y le dijeron, ¿y qué hacemos contigo? ¿Qué hacemos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo cada día más y más, cada vez más. Y él le respondió, tomadme y echadme en el mar, y se quitará. Arrójeme al mar. Y ahora ellos no querían hacer eso, arrojar a la persona al mar, ¿no? ¿Cómo tenían sentimientos estos hombres? No querían ser culpables de un asesinato. Imagínense la tormenta y arrojar a un hombre, tirarlo ahí para que se muera. Y él le dice, no, tírenme ahí. Y entonces el mar se aquietará, le dice. El mar se aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jesús dijo, hermanos, que nosotros somos la sal de la tierra. Nuestra vida afecta en gran manera a las personas que no creen en el Señor. Nuestra vida tiene un impacto en la vida de otros, hermanos. Y esto es importante. Veamos cómo afecta, de qué manera. Pero él dijo, bueno, echadme, y se le va a quitar. Todos sus males van a pasar si ustedes me tiran al agua. Entonces le dijeron, dice, ve al verso 13. Los hombres eran sensibles. Mira lo que dice. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más en contra de ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová. Ahora los marinos se han convertido al Señor. Ahora están clamándole al Dios verdadero. Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. O sea, dos cosas. Señor, no queremos morir por causa de este hombre, pero tampoco queremos que nos condenes o nos juzgues por arrojar a este hombre a la muerte. Líbranos de esto, dice. Y lo agarraron y lo tiraron fuera de la puerta. Dice que el verso 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos, se convirtieron. Vieron que era un Dios verdadero, que el Dios tenía control sobre la naturaleza, y que Él hace como Él quiere, y que hace juicio a sus hijos, como lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, ¿recordarán ustedes? Se lo voy a leer de todos modos. En Hebreos 12 podemos ver cada vez cómo el propósito de la disciplina de lo que vivió este hombre, haberse arrojado en el mar. Dice, pero Jehová, dice, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Él es arrojado, Dios había preparado todo de antemano, tenía un pez que se lo tragó. Se tragó al pez y él estuvo 3 días y 3 noches. Usted recordará que esto, lo vamos a ver dentro de un momento, que esto apunta a la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo, 3 días y 3 noches. Él dijo a los fariseos, le dijo, cuando le pidieron señal a Jesús, le dijo, señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre descienda a la sepultura y se levante después de 3 días. Entonces, en medio de esa angustia, hermanos, la disciplina de Dios, hermanos, viene en nuestra vida, tarde o temprano va a llegar.
No podemos huir de su presencia o estar alejados de Él en todo tiempo. Porque Dios traerá disciplina. Tal como lo dijo Él. Y hay tres formas tres cosas que pueden pasar cuando llega la disciplina a nuestra vida. Les voy a leer aquí brevemente en Hebreos 12, les dije, ¿recuerdan? Miren cómo dice así, del 5 en adelante. No tiene que ir allá, yo se lo voy a leer. Dice: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es decir, aquí la Biblia nos enseña que el propósito de la disciplina de Dios es para qué? Corregirnos, para instruirnos, para que nos vaya bien. Ahora bien, hay tres formas de que puede pasar que sucede en medio de la disciplina. Lo primero es: hijo mío, no menosprecies la disciplina. O sea, no desprecies lo que Dios está haciendo en tu vida o en la mía. No lo tengas en poco. No menosprecies eso. Podemos menospreciar la disciplina de Dios, número uno. La otra es que podemos desmayar. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Esa es la segunda. Y la tercera, la que es la que trae en realidad bendición a nuestra vida, es: si soportáis la disciplina, soportar la disciplina. Ese es el propósito para la bendición, la corrección de Dios. Tú estás preguntando: ¿por qué estoy pasando todo eso? ¿Por qué vivo tanto eso? Dios quiere corregir tu vida, quiere transformar tu vida, pero necesita ver un cambio, un arrepentimiento. Soportar la disciplina, no salir huyendo, desmayar, irse, abandonar, ni menospreciar, sino al contrario, soportar con paciencia, sabiendo de que el fin de Dios o su disciplina nos trae es para vida eterna, para cambiarnos, para mejorar nuestra vida, para encaminarnos en el camino en el que debemos andar. Ahora bien, en medio vemos que Jonás sí se arrepintió, hermanos, porque vemos que él está angustiado, ha sido arrojado al mar, viene su momento de angustia, de disciplina de Dios, y él clama dentro del vientre del pez. Imagínense, tragado por un pez ahí. Él ora al Señor desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a lo más profundo de los montes, a los cimientos de los montes. La tierra se echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Después de que él se humilló, reconoció que Dios era misericordioso, que era el único que lo podía librar de la muerte. Estaba, se podría decir, en lo más bajo, en lo más profundo, hermanos, que podíamos quizás caer. Pero si desde allí clamares, como dice el Salmo,
Dice que a tu santo templo, dice, aún veré tu santo templo. En Crónicas dice la Escritura que si ellos clamaban en cualquier parte que esté, por su pecado haya sido llevado cautivo a algún lado, pero si miraren hacia Jerusalén, hacia su santo templo y oraren, entonces Dios se acordaría de ellos y tuviera misericordia de ellos. Y fue lo que hizo Jonás. Apuntando hacia el templo, oró al Señor. En su angustia clamó al Señor y Él le oyó desde el fondo, desde el abismo en que se encontraba. Él oyó y lo rescató y lo sacó de allí. Lo sacó de lo más profundo, hermano. No importa cuál sea tu situación en la vida, por la cual estés pasando, cuán apartado de Dios podemos haber estado, y eso nos ha llevado a lo más bajo, quizás, a las profundidades. Pero Él es poderoso si clamamos a Él para sacarnos de ahí, si hay un arrepentimiento sincero. Y lo sacó a tierra. Ahora, por supuesto, después de esta experiencia, ¿qué le queda a uno? Obedecer la palabra de Dios. Ahora sí podía él obedecer a Dios. Ahora sí él podía decir como el salmista, bueno es el haber sido humillado, porque antes que yo, dice, antes andaba yo, antes que fuese humillado, descarriado andaba. Así andaba, como dice el salmista, el Salmo 119. Pero ahora mira, él sale y dice, y vino a palabra de Jehová por segunda vez. Dios no se cansa de hablar. No puede decir, ya le he hablado muchas veces. No, Dios, no escuchaste la primera, disciplina, y ahora te vuelvo a hablar. Le dijo así, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. El mismo mensaje. Dios no cambia, hermano. Dios no dice, bueno, voy a cambiar el mensaje porque como no me funcionó esta palabra, le voy a dar una palabra nueva. No, hermano, su palabra es la misma. No cambia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra es la misma. Él nos dirá su palabra, la misma que le dijo, se lo va a volver a decir. Pero ahora hay algo que pasó entre esto, una disciplina que él tuvo que aprender. Estuvo al borde de la muerte y ahora es diferente. Ahora, él tenía razones para no ir, se los dije, ¿no? Para no ir a esa ciudad. Eran malvados, eran corrompidos, no eran de su pueblo, hacían guerra contra él. Tenían muchas razones para su patriotismo, para no ir a hacer la voluntad del Señor. Sin embargo, ahora tiene que hacerlo. Dice, ve a esa ciudad, dice, y miren lo que dice, en ella, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y un mensaje para esa ciudad, y el Señor le va a decir cuál es ese mensaje. Luego le dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Es una ciudad, 3 días de camino, hermano. Un hombre puede caminar en un día, por lo menos, si calculamos a 8 horas, 50, 55, 60 kilómetros podría caminar en un día. Son 3 días de camino, estamos hablando de 180 kilómetros o 120 millas, más o menos. 120 millas, una ciudad grande, hermanos. 3 días de camino. Y miren el mensaje, hermano, que si usted está conmigo, dice así. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, su mensaje era breve, bien sencillo, eran 4 palabras. En el hebreo son 4 palabras. En español tenemos más palabras. En español dice, de aquí a 40 días Nínive será destruido. En el hebreo usted encuentra, ¿saben? 40 días Nínive destruido. 4 palabras. Ese era el mensaje sencillo. No tenía que ser un elocuente predicador para decir. 4 palabras solo tenía que decir, y era palabra de juicio. Nínive será destruido en 40 días si no se arrepiente. Bueno, en realidad no le dijo ni siquiera si no se arrepiente, dijo Nínive será destruida en 40 días.
No le dijo si no se arrepiente, ni siquiera eso lo estoy añadiendo yo, pero la palabra era: Nínive va a ser destruida en 40 días. ¿Y qué hizo el pueblo? Malvado y perverso. Vean lo que hizo, miren, dice así: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se convirtieron, dice, y se vistieron de cilicio. Es decir, el cilicio era una ropa que expresaba dolor, era una ropa áspera, piel de camello, oscura. No era nada cómodo, era una forma de demostrar de que estoy triste, de arrepentimiento, de dolor. Desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos reales, ¿sí? Y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, y no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? No había una promesa, hermano. ¿Ve usted? No había una promesa de salvación para ellos. Simplemente le dijo: sí, va a ser destruido Nínive. Pero ellos, ¿qué hicieron? Vamos a ver, vamos a arrepentirnos, vamos a demostrar dolor. ¿Quién sabe? Quizás se arrepiente el Señor. Y nuestro Señor es así, hermano. Nuestro Señor es misericordioso. Él muestra su misericordia, porque ahora lo vamos a ver. Miren lo que dice: y vio Dios, el verso 10, y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hermano, usted ve la misericordia de Dios. Sí, lo dijo el Señor: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino. Usted y yo podemos ver a veces gente como que ya no hay esperanza para esa persona. No, pero Dios no quiere que se pierda. Dios quiere que esa persona viva, que su vida sea transformada. Ese es el Dios en el que usted y yo hemos creído. Un Dios de las oportunidades, que le da oportunidades a la gente, que no las abandona por completo. Quiere que el hombre se vuelva de su mal camino. Ellos se volvieron de su mal camino y alcanzaron del Señor misericordia. Amén. Lograron la misericordia. Pero ¿cómo reaccionó nuestro amigo Jonás? Vamos a seguir, ¿sí? Para terminar con esto. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás estaba molesto porque se estaban salvando los perversos. Y hermano, eso tipifica a los fariseos. Cuando usted lee la parábola de Lucas 15 del hijo pródigo, ellos estaban enojados porque las prostitutas y los publicanos seguían a Jesús. Y decían: las multitudes se van con ellos. Y ellos estaban molestos por eso. No estaban alegres y contentos de ver que la gente estaba aceptando la salvación del Señor. No, sino que no querían que fuese así. No tenían el mismo corazón del Dios que ellos proclamaban o que predicaban, el Dios misericordioso. Y así estaba Jonás, un tipo del pueblo de Israel. Él apunta a esto. Y así también somos nosotros, hermano. Muchas veces nos hemos cerrado en nuestra burbuja y creemos que nosotros somos los únicos salvos. Y como que nos olvidamos también de que hay muchos perdidos afuera, de los cuales Dios quiere tener misericordia, quiere que sepan que hay un Dios misericordioso. Ahora miren lo que hace él. Dice: y oró a Jehová. Miren lo que le dice: ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Esta es pura teología, hermano. Este hombre conocía quién era el Señor. Y cuando usted lee Moisés, él le dice: yo soy tardo para la ira, grande en misericordia. Él sabía quién era Dios.
y sabía que iba a perdonar a esa nación. Y aún así no quiso llevarle el mensaje de arrepentimiento. Era un buen teólogo, conocía, y le oró con su buen lenguaje teológico. Mira lo que le dijo: yo sé quién eres tú. Mira, yo te lo decía, por eso es que no quería ir, por eso es que yo no quise ir, porque tú eres Dios clemente, tardo en enojarte, grande misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, mira lo que le pide: te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mire, prefería morirse ya. Mátame a mí, dijo. Pero Dios es bueno. Dios no nos concede todo lo que le pedimos, porque si no, de verdad que cuando se hubiese muerto de sofá en el momento. Pero no. Entonces le dice el Señor: mire, Él dice: mejor me es la muerte que la vida. ¿Por qué? Porque estaba angustiado hasta la muerte, querer morirse. Se han salvado una nación pecadora, se ha convertido en su mal camino y él está queriéndose morir por eso. No hay alegría en su corazón. Dice que en el cielo hay fiesta, dijo Jesús, cuando un pecador se arrepiente. Una nación de casi 1 millón de personas se ha arrepentido y él está triste, molesto. Es más, quiere morirse. Ahora bien, dice así: y Jehová le dijo, mira lo que dice la bondad del Señor. Simplemente le dijo: haces bien en enojarte tanto. O sea, que te hace bien el estar molesto tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra para ver qué acontecería en la ciudad. Es decir, una enramada, puso unos palos y la cubrió con una planta para que no le diera el sol. Y bueno, estaba ahí y se sentó a ver, de pronto se va a destruir, vamos a ver, mirando, esperando a ver qué pasaba. Y dice y Jehová dice, en el verso 6, si está conmigo, preparó una calabacera, una calabaza. Ustedes que las calabazas son rastreras, ¿no? ¿Han visto? Como las patillas o sandías. Son plantas que se trepan, ¿verdad? Entonces Dios le preparó una de calabaza, dice, para que le hiciese sombra sobre su cabeza. ¿Ves la misericordia del Señor, hermano? Hacía calor y a pesar de este hombre estar molesto, enojado, de ver la misericordia de Dios, Dios tuvo compasión de él y le envía una calabacera para que le cubra y le proteja del sol. Pero dice que al venir el alba, es decir, ya al día siguiente, en la mañana, ¿no? Ya del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. La mató de una vez. No pudo cubrirle más del sol. Dice que y aconteció que al salir el sol, Dios preparó un viento recio, solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Él sigue quejándose y llorando y está triste porque la calabacera se murió. Dice: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Estaba triste por la calabaza. Mientras leía eso me acordaba de algo que sucede a veces, y el desconocimiento de las Escrituras a veces nos hacen creer que hay cosas buenas, pero que no son tan buenas. Están los defensores del medio ambiente, que tienen el cuidado por las plantas y por todas estas cosas que no están mal, siempre y cuando no se olvide de lo principal, que es la vida del hombre. Él estaba triste porque una calabacera creció y le dio sol, lo cubrió del sol, pero al día siguiente se secó porque un gusano le dio, que Dios mismo lo había preparado. Y mire lo que le dice el Señor. Y le dijo Jehová: tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer,
que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. O sea, estás triste por la condición de la naturaleza, los que trabajan en Evergreen, en esas cosas. ¿Estás preocupado por el medio ambiente? Le dice. Ahora bien, y me juzgas a mí, y yo no tendría piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, es decir, niños. 120,000 niños, más de 120,000 que no saben diferenciar que no saben qué es derecha e izquierda. ¿Usted sabe que los niños no pueden diferenciar? ¿Sí sabe? ¿No lo ha visto usted a sus hijos cuando están pequeños que se ponen el zapato en el lado derecho y el izquierdo porque no saben diferenciar el lado izquierdo y derecho? Y acá hay 120,000 que no saben diferenciar entre su lado derecho y su lado izquierdo. ¿Estás triste porque tumbaron un árbol? ¿Y estás enojado con un hombre, un ser humano que fue hecho a la imagen de Dios? Es lo que nos hace ver la palabra de Dios, la importancia del ser humano que fue hecho a la imagen de Dios. No está mal, pero a veces es lamentable que tengamos más amor por un perro que por un ser humano. O por un gato, o por la naturaleza, por las plantas, que por un ser humano. No, están invertidos los valores. Aquí el Señor nos enseña cuál es lo más importante. Es el ser humano, hecho a la imagen de Dios. Entonces, hermanos, así termina la historia de nuestro Jonás. Jonás apunta, hermanos, sí, apunta, como les dije al principio, a la resurrección, muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo, como le dije. A una ciudad, dice, su sacrificio murió por salvar a otros, su amor por quienes no lo merecían. Todo eso apunta a Jonás. Él fue a una ciudad donde no lo querían, donde no lo... Jesús hizo lo mismo. Entonces vemos eso como un tipo de algunos ven también es un cuadro de la nación de Israel, la nación judía despreciada, ¿no? Desechada de su tierra y tragada, así como Jonás, lo ven así. Pero a pesar de la oposición que hay, ella regresa a su tierra, es decir, es vomitada. Algunos ven la nación de Israel en su futuro también. Pero Jesús claramente dijo que Jonás era un tipo de muriese y resucitaría otra vez. ¿Y qué trajo eso, hermano? ¿Qué trajo la muerte y resurrección de Jesús? Hablaba con mi hermano sentado allá, él me hacía una pregunta, mi hermano Roberto me hizo una pregunta, ¿por qué Jesús le decía a la gente, no le digas a nadie? Y así le decía muchas veces, sanaba a alguien, no le digas a nadie. Pero más adelante, Mateo nos da la respuesta cuando dice que después que él desciende del monte de la transfiguración, después de haber visto a Cristo transformado en su gloria, con su vestido resplandeciente, el Señor le dice, no se lo digan a nadie. ¿Por qué? Porque es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los gentiles y muera y resucite al tercer día. Entonces ahí podría seguir y predicar el Evangelio. Esto, hermanos, así como Él sale de los 3 días y esto fue para vida de las naciones, así la muerte de Cristo ha sido su resurrección, ha sido para la bendición de gentiles, personas que ajenas al conocimiento al pueblo de Dios, hemos llegado a conocer la verdad por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que apunta a la salvación de los gentiles. ¿Y cuál es la única señal? Arrepentimiento. Solo un arrepentimiento sincero. Fue lo que dijo Pedro en su primera predicación. Arrepentidos y creed y bautícense cada quien en el nombre de Jesucristo. Arrepentidos de sus pecados. Y esa es la invitación del Señor. No cambien, el mensaje es el mismo. Arrepentidos y volveos al Señor. Aceptar la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor.
por la gran bondad que tiene para con nosotros. Perdónanos si somos, Señor, del estilo Jonás, en el cual no nos alegra ver la salvación del pueblo y somos sin misericordias ante gente pecadora, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos, o haz lo que hiciste con Jonás, Señor, que a través de tu disciplina nos ayudes a llevar tu palabra fiel y verdadera, Señor, la palabra sencilla, aunque en este caso era palabra de juicio, Señor, a una nación que será destruida. Ayúdanos, Señor, a hacer esto, pero que no tengamos ese corazón de no alegrarnos cuando alguien es salvado, Señor. Que nuestro corazón se regocije cuando alguien viene a escuchar tu palabra, Señor, cuando alguien deja sus malos caminos, Señor. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesucristo. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, le doy gracias al Señor por su